Usar una imagen del Señor de los Anillos para Star Wars Unlimited. Check. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un sueño hecho realidad. Usar una imagen. Tengo otras ideas en el futuro, ¿eh? Ya verán que habrá cosas interesantes así para las miniaturas. Algunas que solamente entenderé yo, pero está todo bien. Bueno, después de la guía de Sabina Amarillo, traemos una nueva guía completamente distinta. Este es un mid-range un poquito distinto que pretende también parar bastante bien el agro y ya veremos que también se defiende contra el control, ¿no? Pero bueno, no me lío mucho más. Ahí viene el esquema que vamos a tratar durante todo el vídeo, así que vamos a ello. Bueno, pequeña introducción. El deck está enfocado para ser un mid-range bastante flexible, ¿vale? Ahí voy directamente al punto 3. Bastante flexible porque tenemos modos de cambiar nuestro juego. Por un lado tenemos bastantes centinelas. Algunos por habilidad propia, otros porque Chihuahua se los va a dar. Ahora vamos a hablar del líder en profundidad. Tenemos bastante curación, el punto 2, por tanto podemos aguantar también contra otros midrange y contra un control, perdón, contra un agro muy agresivo. Tenemos que tener mucha fe de que vamos a sacar la partida adelante, porque hay veces que, bueno, que nos va a costar un poquito, pero de verdad tenemos mucha curación para regresar a la partida y sacar muchísimo valor, ¿de acuerdo? Tenemos unidades con muy buenas estadísticas que van a tener capacidad de tradear al rival, sobrevivir y luego intentar hacer daño a la base. Y repito, muchísimo valor. Vamos a ver que nunca nos van a faltar cartas en la mano. Vamos a poder llegar a 10, 11, 12, 13, sin exagerar, 15 recursos y seguir teniendo cartas en la mano. Y esto es algo que el rival muchas veces no va a poder hacer, ¿de acuerdo? Así que, nada, muy buen deck. No es mío, ahora explicaré de quién es, pero muy divertido. Bueno, este es el deck, ¿no? Y como digo, no es mío, es de Sarna. Es una persona que participó en un torneo en Polonia. Ya hice un vídeo analizando todo el torneo. Y sorprendió muchísimo ver a un Chihuahua tan arriba, ¿no? Creo que es un personaje, un líder que casi nadie daba un duro por él. Y de pronto esta persona lo puso en el centro de muchas conversaciones de WhatsApp, Discord y demás. Si vemos ahí, algo que nos llama la atención es que no hay nada de rampeo. Entonces el modo suyo es aguantar los primeros turnos hasta que llegue el turno 7, donde Chihuahua va a salir, ahora lo vamos a ver, y donde vamos a poder jugar muchas cartas de mucho valor para meternos en partida, controlar mesa, lidiar bien con el rival y luego ir a por la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a entrar más en detalle carta a carta, pero primero vamos a hablar del líder. Y es que, como decía, Chihuahua no era un líder que estuviera mucho en la mente de todos para construir decks y tratar de competir, ¿no? Habrá fans absolutos, pero a nivel de competir creo que no estaba en el radar de prácticamente nadie desde un inicio. ¿Qué trae Chihuahua a la mesa? Bueno, podemos jugar girándolo una carta que cueste 3 o menos una unidad y le vamos a dar centinela para esta fase, o sea, es un centinela temporal. Por tanto, mucho de nuestro deck va a tener que ir enfocado en esa dirección, de tener unidades que cuesten 3 o menos para aguantar. Realmente funciona. Ahora vamos a entrar en detalle otra vez en el deck, pero realmente funciona. Algo que no gustaba mucho a la gente, y yo lo entiendo perfectamente, es que es uno de los líderes que más tarde sale. Sale cuando controlamos 7 recursos. Entonces, como tarda tanto en salir, mucha gente dice, bueno, hace falta rampear para tratar de sacarle mucho valor y poder sacarle antes. Pues este deck no lleva nada de rampeo, como hemos dicho. Cuando sale es un 2-9, así que su capacidad ofensiva no es muy buena, pero es un muro increíble. Además, porque hay muchas cartas, como Vanquish, ¿no?, que te permite quitar una unidad de la mesa así sin más, que no permite elegir a líderes. Por tanto, este 2-9 con centinela aguanta más de lo que puede parecer. Y por si fuera poco, tiene tesón, que es por cada tokencito de daño que tiene, va a ganar más daño cuando él ataque. O cuando le ataquen, ¿no? Entonces, al final ese 2-9 se acaba convirtiendo en un 5-6 que sigue aguantando, hace daño, y hay veces que yo me he quedado con solo una vida y he podido hacer ataques a la base destructores, que de verdad hacen muchísimo daño. Algo que llevarán un rato viendo ahí en pantalla, que es la base Equis. Un Chihuahua verde que no se juega con la base de 25. ¿Qué está pasando aquí? Si es la base más rota del juego. Y sí. El problema es que, como veremos más adelante, no hay tantos objetivos, no hay tantas unidades que tú quieras sacar mucho partido. Ese ambus, los hay, ¿vale? Pero dices, ¿quiero dar ambus a esta unidad? ¿O prefiero tener 5 de vida para poder aguantar en esos pairings que son de verdad muy complicados? Esta persona ha testeado mucho el deck, le fue muy bien, digo, quedó en un top 8, ¿no? Con un super resultado. Y él defiende que esos 5 de vida son clave. Ahora, posibles cambios a futuro es de verdad meter la de 25,
ver si eres capaz de controlar un poco más la partida, porque con algunos cambios que vienen y que yo propongo aquí, puede ser que podamos aguantar bastante más el agro, ¿de acuerdo? Y tendremos nuevas cartas en las que de verdad sacarle valor a ese ambush. Yo creo que sí es factible hacer el cambio, pero lo traigo así porque creo que es sano traer decks que no tengan la base de 25 verde. Yo creo que es sano que podamos salir un poco de ahí y veamos un poquito más allá. Vale, comenzamos con el deck. No me voy a detener muchísimo en cada carta explicando cada una, sino lo que traen a la mesa, ¿vale? Lo que trae de valor al deck. R2D2, bueno, carta que cada vez me encanta más. Estoy actualmente jugando Han Solo Casino para poder traer la guía la siguiente semana, ¿vale? Entonces, R2 es un héroe, es el héroe. Y en este deck es aún más héroe. ¿Por qué? ¿Dónde está el valor? Bueno, no hay prácticamente ninguna unidad que en turno 1 te pueda meter 4 daños. Por tanto, sacar muy prontito a R2 con Centinela va a hacer que aguante ataques del rival, que proteja nuestra base y se quede vivo en mesa. Y ahí pongo al lado la única mejora que trae el deck, que es este bastón de energía, una carta rara, que casi nadie estará priorizando en sus compras ni nada. A mí me salieron 3 en las cajitas que abrí, así que bellísimo. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, es un 2-2, por tanto, R2 se convertiría en un 3-6, que ojito a esas estadísticas, que cuando es atacado, el atacante tiene un -1 al atacar, por tanto, da más supervivencia a las unidades a las que le pongamos este bastón de energía. R2D2 junto con este bastón es una pesadilla del agro, porque empezamos a tradear, empieza a recibir ataques, aguanta, mata y si nos lo quitan por lo que sea, bueno, al final es un 1-1-4, o sea, no nos está quitando una carta fortísima. Hay veces que el rival va a tener que utilizar eventos de quitar unidades de rivales y justamente que nos quiten R2, pues no nos duele tanto. Ok, estás malgastando un recurso en R2. Y ya veremos que hay 35 formas de que R2 vuelva a la mano o incluso a la mesa. A su lado, Mon Mothma. Es una de mis cartas favoritas. Yo sé que sí digo esto en cada vídeo, pero es que este juego me gusta mucho. Creo que a todo el mundo le gusta un montón este juego. Y Mon Mothma trae un valor tremendo a esto, ¿vale? Es un 2-1-3, al cual le vamos a poder dar Centinela. Así que vamos a sacarle valor directo respecto a otros decks donde quizás se queda un poquito lenta, ¿vale? Pero su habilidad de, en cuanto la jugamos, poder mirar las 5 cartas superiores y robar el rebelde que queramos, nos va a dar mucho valor. Es importante, tanto a inicios de la partida, como a mitad, como a final de partida, porque nos va a ayudar a reencontrar respuestas contra el rival. Y hay veces que no tendremos tantas cartas de coste 3 en mano, necesitamos tenerla para poder seguir dando centinela turno a turno y aguantar ese agro. Mon Mothma nos ayuda. Y como no es una unidad que luego haga nada, el rival no la va a priorizar a la hora de hacer ataques normalmente. Entonces, bueno, es un daño residual que puede ir contra la base, es un daño residual que puede ayudar a ir contra algunas unidades y quitar escudos o rematar si se quedan a 1 de vida. Pero muchas veces va a estar ahí sin hacer nada. Yo he tenido partido donde la he sacado, he tenido el efecto y no ha hecho nada más. No le he dado mejoras, no ha hecho ataques, porque a veces pierdo iniciativa. Y algo importante de este deck es que este deck quiere iniciativa, porque necesitamos sacar antes que el rival una unidad de coste 3 para darle centinela y proteger nuestra base, ¿de acuerdo? A su lado, el marine combatiente, no hay mucho que decir, un 2-3-3 que es rebelde, da mucho valor, muchas estadísticas, muy prontito, es muy bueno. Coste 3, y aquí empieza ya a ver un poquito la magia, ¿no? La magia que hay en este juego. Almirante Ackbar, 3-1-4, al que le podemos dar centinela a través de la acción de Chihuahua. Esa 4 de vida nos va a ayudar a aguantar muy bien varios ataques, porque no hay muchas unidades que salgan prontito que hagan 4 de daño, ya lo hemos dicho antes. Cuando se juega podemos hacer ese daño dependiendo de cuántas unidades amigas estén en la arena, por tanto también es un pequeño removal que nos puede ayudar a directamente quitar la unidad o reblandecerla para luego poder terminar nosotros con ella con algún tradeo. Y tiene recuperación 1. Si nos aguanta en mesa, con que nos curemos 1 o 2 en la partida con esta carta, ya merece mucho la pena. A su lado, otra carta que no hay que decir mucho más. Es el core, es el corazón de verde, blanco, 3-4-3 con centinela. Poco más que decir. Coste 3, víbora estilar del consorcio, 3-3-3. Cada vez gana más valor debido a la base de 25. ¿Por qué? Porque permite lidiar con cartitas del espacio del agro rival a la vez que te vas curando, ¿no? Con ese ambush y demás. El tema es que aquí no tenemos esa carta, pero tener un 3-3 que va a poder aguantar, al que le vamos a poder dar centinela, que seguramente va a terminar con cartas del rival y que va a poder curarse 2, es súper valioso. Y que además, si el rival no nos saca nada en el espacio, y como hemos dicho antes, queremos tener iniciativa porque necesitamos bajar
centinela tras centinela tras centinela, bueno, pues ese 3-3 va a estar haciendo 3 daños a la base. Es unas estadísticas decentes para meter amenaza al rival y que tenga una preocupación en ese lado de la mesa. Y está muy bien, curarse mientras hacemos 3, así que perfecto. Y a su lado el Teniente de la Flota, otra carta esencial en casi cualquier deck de heroísmo. Es un 3-3 que lo jugamos y hacemos que otra unidad ataque inmediatamente. Y si encima es una rebelde, le vamos a dar un +2/+0. Por tanto, puede servir para hacer que una unidad nuestra flojita, que ya estamos viendo que no hay muchas que tengan mucho daño, Mos Mothma, Akbar, también está R2, que tenga ya ese +2, va a poder hacer que pueda tradear con algo del rival y poder aguantar más en la partida. Pero además es un 3-3, lo podemos bajar de mano dándole el centinela a través de la acción de Chihuahua, por tanto, impacto directo porque vamos a tener un centinela, que es lo que necesitamos para aguantar, y hacemos que otra unidad ataque. Como ganamos mucho tiempo, porque es una acción 2x1, vamos a poder seguramente reclamar iniciativa y seguir con esa cosa de centinela, centinela, centinela. Carta muy buena. Y por supuesto, en mitad de la partida o ya cuando queramos terminar, dar un +2 a una unidad para que vaya contra la base y hacer ese daño suficiente para acelerar y meter presión y terminar partida para ganarla, también nos viene muy bien, ¿no? Eso es obvio. En cuanto a los costes 4, bueno, está Kanan Jarrus, coste 4-4-5, que cuando ataca, bueno, muy buenas estadísticas, ¿de acuerdo? Es algo importante. No tiene impacto directo, es una de las cosas negativas que tiene esta carta, todo lo demás es muy bueno, que cuando ataca vamos a descartar cartas del deck del rival. Quitar cartas al deck del rival puede ser no súper relevante, sobre todo si solo es una cada vez, ¿de acuerdo? En un deck de 50 no es súper relevante, pero la curación sí, ¿no? Ese poquito que nos podemos curar va a ser entre 1 y 2 normalmente, porque no hay ningún otro espectro en este deck. Pero, ojo, que a veces quitar cartas al rival de ese deck, contra algunos rivales, contra algunos pairings, es importantísimo. Por ejemplo, Han Solo o algunas cartas que tengan eso de poder ver el tope deck, ¿no? La navecita de azul-negro que te permite mirar las dos cartas superiores y o dejarlas ahí o llevarlas a la parte de abajo. Es decir, contra cartas que ayudan al rival a colocarse el tope, si tú se lo descartas, le estás rompiendo parte de su estrategia o un beneficio que él ha ido consiguiendo. Eso ya es bueno. Pero además, si le conseguimos quitar cartas importantes como un Vader, un Boba, un Vanquish, cosas así que nos pueden hacer mucho daño, aunque sea de casualidad, no es lo que estamos buscando, pero si ocurre es de mucho valor. Y a su lado está Esperanza Brillante. Creo que Bright Hope es una de las cartas, yo ya dije al poquito a salir que era de mis cartas favoritas y que va a tener un valor brutal. Y creo que se ve en prácticamente otra vez todos los decks verdes blancos. Es un 2-6, centinela que te ayuda a aguantar el agro muchísimo. Y además, ojo, y vamos a hablar un poquito más tarde de esto, cuando se juegue, ¿no? Su Wemplate es muy bueno. Es situacional, no siempre lo vamos a querer utilizar, pero cuando lo queramos utilizar, vamos a poder levantar a nuestra mano cartas como Mos Mothma y por tanto volver a robar, Akbar y por tanto jugar otra vez más tarde y poder tener ese daño directo. No sé, hay muchas situaciones de verdad donde el recuperar una carta a nuestra mano, una unidad a nuestra mano, va a tener valor y tenerla y en este deck sobre todo. Y ya pasamos a los costes 6, 7, 8 y otra vez cartas de muchísimo valor. Y esa es un poquito la clave de por qué vamos a poder ganar y por qué nuestro midrange es potente. Por un lado, 6, Hostigador del Escuadrón Pícaro. Es un 4-6, no está mal, tiene ambush, pero es que además podemos devolver a nuestra mano una unidad que esté en la pila de descartes que cueste 2 o menos. Así que, Mon Mothma, R2, el 2-3-3. Hay bastantes cositas que queremos recuperar a nuestra mano para volver a sacar, volver a dar centinela y por tanto nuestras unidades midrange que queremos proteger y que a lo mejor están tocadas porque han hecho algún tradeo o han recibido un poquito de daño del rival, al sacar un nuevo centinela de la nada, ese R2, 1-4, poner un centinela ahí, hace que el rival, si tiene prioridad, nos ataque a R2 y por tanto nuestras unidades fuertes puedan ir contra la base o buscar tradeos favorables. Poder recuperar a Mon Mothma, que nos va a dar otro robo, o poder recuperar R2, que nos va a permitir ver el top de nuestro deck, y dar el centinela, no solamente es poder jugar, tener más mano, que además vamos a poder utilizar esas unidades si no las queremos para llevar a recursos y seguir aumentando nuestro número de recursos y superando seguramente al rival. Normalmente yo acabo con mucho más recursos en la mesa que el rival y en parte es por el hostigador, porque recupero más cartas y Mos Mothma me hace robar más cartas y de verdad, el value es absurdo. A su lado, Luke Skywalker. Luke Skywalker
Cartaza 767, recuperación 3, nos ayuda a mantenernos, daño 6 que ayuda a hacer mucho daño y hacer tradeos favorables, una vida muy buena y que cuando la jugamos o damos un -3/-3 o un -6/-6. Por tanto, nos ayuda a quitarnos unidades del rival o quitarles daño para que no nos puedan tratar a nosotros y que nuestras unidades puedan ir contra la cara, contra la base del rival. Así que carta buenísima, creo que esto no hay mucho que decir. Y Hogar 1, pues otra cartaza, es un 7-7, mete muchas estadísticas en la parte del espacio, por tanto es una nueva amenaza que metemos, por lo que si el rival no nos mete un centinela, vamos a hacer muchísimo daño contra la cabeza. Si el rival tiene unidades fuertes en el espacio que necesitamos tradear, este 7-7 nos va a ayudar. Además tiene recuperación 2, nos ayuda a curarnos y aporta recuperación 1 a todo el mundo en la mesa, amigo, ¿no? Nuestras unidades. Y por si fuera poco, tiene un buen play, ¿no? Que, o sea, en cuanto la jugamos, tiene valor. Podemos jugar una carta que esté en nuestra pila de descartes pagando 3 o menos. 3 o menos implica que si queremos sacar algo más fuerte, ¿no? Algo que cueste 4, que cueste 5, podemos seguir utilizando algunos recursos que tenemos nosotros en la mesa. Y como he dicho antes, como mucho de nuestro deck va a estar enfocado a tener muchas cartas en la mano, hay veces que de verdad vamos a bajar Hogar 1, Home 1, y vamos a poder sacar una carta más fuerte, como puede ser el Hostigador, como puede ser un Luke Skywalker. Yo sé que suena loco, pero de verdad, puede ocurrir que saquemos, porque de verdad yo he llegado a tener 14, en una partida tuve 14 recursos en la mesa, ¿vale? Y fue una partida muy larga, fue una partida contra un deck que éramos un poquito la misma idea, era un Luke azul-verde, ¿de acuerdo? Era un poco la misma idea, pero al final el poder sacar unidades, recuperar unidades que ya habían sido derrotadas, para meter más valor en mesa, con Hogar 1, meter un centinela, meter a Mod Mothma para robar otra carta, meter a R2, o sea, de verdad hay muchísimo valor que puede salir de Hogar 1. Si hablamos de los eventos, bueno, hay dos tipos de eventos, ¿vale? En este deck. Hay 3 que van enfocados a supervivencia, ¿vale? Que es Vanquish, Takedown y Abrir un Camino, que por un lado nos van a quitar amenazas del rival o nos van a dar curación y van a meter un -2/-2, como pasa con Abrir un Camino. Algunas veces con ese -2/-2 vamos a lograr derrotar unidades del rival, ¿ok? Pero si no, le vamos a quitar fuerza a unidades del rival para que no puedan matar a las nuestras o hacer mucho más daño a nuestra base y a la vez nos estamos curando. Pero Vanquish y Takedown son cartas de muchísimo valor que tenemos que aguantar en mano. Y repito, y me voy a repetir 15 veces más, como vamos a tener tantos recursos en la mesa, no nos va a doler gastar 5 recursos en un Vanquish porque vamos a seguir teniendo muchos recursos para poder bajar más unidades, de verdad. Y como vamos a poder seguir metiendo centinelas, porque vamos a tener un montón de cartas de coste 3 o menos en la mano, por 20 razones que ya he explicado hoy, ¿de acuerdo? Vagar un centinela y meter un Vanquish y demás para hacer perder tiempo al rival y que pierda unidades fuertes, es muy, muy, muy bueno en este deck. Y por otro lado, Alaud de refuerzo. Esta carta merece un vídeo aparte, de hecho creo que lo voy a priorizar para sacar esta semana, porque voy a andar un poquito ahora con algunas opciones que tenemos en este deck, pero Alaud de refuerzo requiere un vídeo solito para ella sola. Buscamos 10 cartas en nuestro tope deck, podemos jugar hasta 3 unidades que como máximo sumen 7 de valor. Es una carta buenísima. Tan buena que nos da una flexibilidad brutal, ¿no? En la parte de arriba tenemos cartas que tienen impacto directo, ¿no? Tenemos a Luke Skywalker, a la navecita con Ambush, a Ackbar, al teniente de la flota, que en cuanto son jugadas van a tener valor. Claro, es hasta máximo 7 de valor, por tanto, solamente sería Luke Skywalker, el hostigador saldría con R2, Ackbar y el teniente de la flota son mucho más flexibles, pueden salir con más cositas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, Ackbar y otras 2 unidades, al final como mínimo vas a meter 3 de daño a una unidad del rival. Y si ya tienes unidades previas en esa arena, vas a poder hacer muchísimo daño más. Por tanto, puede ser hasta un removal de quitar una unidad del rival, jugar bien en orden las cartas, ¿de acuerdo? Y el teniente de la flota, bueno, pues muchísimo tiempo. No solamente voy a jugar unidades, sino que encima voy a poder hacer que otra, que ya esté en la mesa, que esté preparada, pueda atacar y sorprender al rival para evitar un tradeo, etcétera, etcétera. Así que muy, muy buena. ¿Qué necesito protegerme? Tengo centinelas que ya tienen esa habilidad en la propia carta, por tanto no hay que esperar a que tenerlas en mano y usarlas con Chihuahua. Vamos a poder bajar inmediatamente esos centinelas para proteger las 2 arenas. Y Mon Mothma, ¿vale? Atención aquí. Es importante que a la U entendamos que las cartas que jugamos las podemos jugar en el orden que queramos y vamos resolviendo todo lo que hacen en ese mismo orden. No se bajan simultáneamente, elegimos nosotros, por tanto. Podemos bajar primero a Mod Mothma, cuesta 2. Robamos, que lo que robamos nos gusta, perfecto. A lo mejor priorizamos otras cosas dentro de lo que nos ha salido en A la U.
¿Que no nos gusta? ¿Que no es lo que necesitamos? Ok, puedo buscar a R2. R2 me ayuda a mirar el tope deck y veo, ok, me interesa. Entonces del Alaud de refuerzo juego un Bright Hope para devolverme a la mano a R2 o a Mon Mothma, ¿vale? Robar una carta y robar la que acabo de ver con R2. Y preparar ya turnos posteriores. Que luego podré bajar otra vez a Mon Mothma y volver a buscar otro rebelde. Es decir, es que de verdad que no nos quedamos sin cartas en la mano. Tenemos muchísimas cartas y hay unas combinaciones loquísimas gracias a la U de refuerzo. Repito, haré un vídeo esta semana, por favor, si dejan en comentarios que les apetece, aún más me motivo y lo saco prontito, ¿de acuerdo? Pero de verdad, un vídeo de unos 10-15 minutos hablando de Alaud, yo creo que es muy necesario, porque es una cartaza que yo creo que todo el mundo quiere tener 8 copias en su deck, así de buena es. En cuanto al banquillo, está enfocado un poco tanto para el agro como para meterle valor con pairings de control y midrange, ¿no? Contra el agro, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a Yoda, que nos va a permitir que cuando muere robamos cartitas, eso siempre está bien, incluso contra el control y contra el mid, ¿de acuerdo? No nos van a faltar cartas en mano, pero principalmente lo queremos por vida 4, es un coste 3, por tanto le podemos también dar Centinela y tiene Restore 2, así que nos va a ayudar a mantenernos en partida a la vez que vamos tradeando. Un Yoda con el bastón que hemos visto antes, el bastón de energía, también es una bestia parda, porque es un 4-6 que va a lidiar muy bien con todo y que cuando lo ataquen, porque nos lo van a querer quitar, porque si no es curación, 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 le va a costar más porque no va a poder hacer tan fácil todo ese daño. Strike True, bueno, para hacer daño directo y quitarnos cartas de la mesa. El problema es que necesitamos unidades nosotros porque vamos a hacerle el daño que tenga nuestra unidad, ¿no? El poder que tenga nuestra unidad. Y hemos visto que algunas cartas, sobre todo al inicio de la partida, no tienen tanto daño, porque al final son centinelas de mucha vida. Entonces de pronto no es tan útil si el rival ha conseguido herirlas o si ha puesto cosas que salen justamente de ese rango del daño. Pero cuando ya la partida avanza y tenemos a Kaina, tenemos a Hongwan, tenemos al Hostigador, tenemos cartas con más daño, ahí ya sí esta carta puede ganar mucho valor para quitar unidades importantes del rival. Traitorous, que creo que es Perfidia, que es que nunca me acuerdo de este nombre, Perfidia, bueno, para robar unidades del rival, entonces le sacamos mucho valor, ¿no? Quitamos una unidad del rival y luego podemos utilizarla para tradear y quitarle otras unidades. Así que carta súper buena. Para control mid, pues Strike True y Traitorous, como hemos dicho, es lo mismo. Y metemos un Home One extra para tener más curación, para poder recuperar más cartas de nuestro descarte. Ya como ya hemos dicho, vamos a tener tantas cartas en mano que si la partida se alarga, vamos a tener recursos. Y el control, hay veces que como tiene también tantas cartas pesadas y no tiene tanto robo, que verde tiene mucho robo, es lo que estoy demostrando el día de hoy, no va a poder tener tantos recursos. Por tanto, poder seguir sacando bestias todo el rato a la mesa, hay veces que no va a tener tantos recursos para poder quitar, tantas herramientas para poder quitarnos a nuestras amenazas en la mesa. Hongwan nos ayuda a esto, tanto a curar, como a meter un 7-7 en mesas, como para recuperar cartas que nos ha eliminado el rival y ponerlas en mesa directamente porque tenemos muchos recursos. Posibles cambios, bueno, claro, hay cartas que son un poquito caras. No es un deck súper caro, aunque esos looks pues obviamente son caros y lo siento, hubo un comentario en un video así de ¿cómo pones a obligatoria o meta una carta legendaria que cuesta tanto? Porque a día de hoy, si quieres competir con azul-blanco, necesitas a Luke Skywalker. Yo lo siento mucho, si quieres ir a torneazos a ganar y tener mucha certeza que vas a ganar, necesitas a Luke Skywalker unidad, porque es buenísima, porque te aporta todo lo que necesita azul-blanco en un momento de la partida. Ahora, posibles cambios. Bueno, el ARC restaurado para poder lidiar con cositas de la parte del espacio y curarnos poquito a poco, está bien, pero no es obligatoria y es otra carta a la cual le podemos dar Centinela. Tenemos este Razor Crest, que es carta nueva del set 2, lo he puesto ya para que veamos que este deck va a poder mejorar en el futuro. Es un 3-4 que tiene Restore 2 y que cuando lo jugamos podemos devolver una mejora que esté en nuestro deck. A día de hoy solamente tenemos 3 mejoras, que es el bastón, que es cierto que hay veces que yo le llevo a recursos y de pronto recuperarla para, bueno, aguantar más con unidades, incluso a Chihuahua, ¿no? Para ya que sea una bestia absurda de vida y cuanta más vida tengo, más daño aguanto y cuanto más daño aguanto, más daño yo hago después. Entonces puede ser, pero sobre todo ese 3-4 que tenga recuperación 2 puede estar muy bien. Y es una carta que con la base de 25 gana, porque sale con ambos, lidia con algo del espacio que tenga 3 de vida, nos curamos 2 inmediatamente, tenemos más vida que el 3-3 que hemos visto antes y encima tenemos ese valor extra del cuando se juegue. Si salen otras mejoras que nos ayuden a
enfocar este deck de otro modo, ¿de acuerdo? Puede ser que Razor Crest gane aún muchísimo más valor para este deck. La fuerza están conmigo sería meter otro evento más que nos va a dar velocidad porque vamos a poder atacar con una unidad, le vamos a dar 2 tokens de experiencia, por tanto se va a hacer más fuerte. Y si es de la fuerza le vamos a dar un escudo, por tanto nos ayuda más a lidiar con cosas, unidad pesada en mesa que luego va a poder incluso hacer más daño, ¿no? Ese midrange para ir también contra la base del rival prontito y meter presión y que la partida se termine un poco más antes para si estamos jugando contra control. No está mal, no lo apreciaría para nada, pero veremos qué sale en el futuro, ¿no? Y mantiene una unidad la galaxia, que no entiendo muy bien ese nombre. Coste 2. Podemos curar 3 de daño a una unidad. Por tanto, esos centinelas, ese 1-4 que recibió un ataque, le podemos volver a curar 3. Y otra vez que esté vivito y coleando con toda la vida para seguir tradeando y seguir sacando valor a R2, mira el tope, Yoda, seguir curándonos, etcétera, etcétera. Y si tenemos una unidad de la fuerza en la mesa, podemos hacer ese mismo daño que hemos curado a otra unidad como daño, a una unidad de rival, obviamente. Por tanto, puede tener valor. Ahora, si la metemos es porque hemos metido a Yoda, ¿vale? O sea, esta carta sin Yoda en la mesa pierde valor porque solamente tenemos a Kanan y tenemos a Luke Skywalker, que tenga la palabra clave de fuerza. Entonces, solo si metemos a Yoda, priorizaría meterla en el deck a esta carta, ¿de acuerdo? Y luego, si necesitamos enfocarlo a ser un poquito más midrange, que de verdad podamos terminar la partida más antes, el sable de Luke Jedi. ¿Por qué? +3/+3 a una unidad, vamos a poder tradear mejor con las unidades rivales porque le vamos a meter un -2/-2 y si no, a la base y meter muchísimo daño. ¿Cómo ganamos? Y bueno, he de decir que dejaré el link directo en la descripción al deck. Ahí la persona que jugó este deck en Polonia hizo un análisis de cómo él percibía, de por qué lo diseñó de este modo. Por tanto, pueden ir a ver ese resumencito. Pero yo le voy a traer algunas ideas y algunas ideas propias porque yo he jugado este deck. Fácilmente tendré 15 partidas con él, ¿de acuerdo? Hay decks, esto tendría que haberlo hecho al principio, perdón. Hay decks que voy a traer a este canal que yo voy a jugar. O sea, quiero traerlo desde la experiencia, hablando de la experiencia. Y este deck lo he jugado mucho. Me ha faltado jugarlo contra un control duro de, por ejemplo, Eden Versio, ¿de acuerdo? Pero no me daba tiempo, quería priorizarlo para sacarlo ya. Hay mucha gente que me lo lleva pidiendo unos cuantos días de Alejo, ¿cuándo lo sacas? Voy a sacar un vídeo enfrentándome al agro con él, ¿de acuerdo? Para que vean cómo puede aguantar el agro. Y lo voy a intentar jugar contra algún Eden Versio para un mejor de 3, para que veamos cómo adapto el deck y cómo se puede desenvolver contra él, ¿de acuerdo? Y también porque yo quiero saber cómo se desenvuelve contra Eden Versio. Esta persona dijo que contra Control no tuvo mucho problema. Es importante que tengamos el foco para ganar las partidas en aguantar, ¿vale? Si estamos contra el agro, aguantar, aguantar, aguantar. Hay que aceptar daño a la base. O sea, la base... ¿Por qué jugamos con 30 de vida? Porque al final nuestra vida tiene que ser parte de los recursos que tenemos en la partida, ¿de acuerdo? Entonces, aceptar daño a la base va a ser clave. Porque si bajamos un centinela para que inmediatamente el rival se estampe contra él, nos lo quite y luego otra unidad pueda atacar a la base, hemos perdido cierto valor. Si aceptamos un ataque a nuestra base y luego sacamos nuestro centinela y ese centinela aguanta el segundo ataque, mantenemos una unidad en la mesa, hemos tradeado un poquito con nuestra vida, ¿no? A nivel de valor, pero seguimos teniendo la unidad ahí. Entonces, es importante aceptar daño a la base y creo que es una de las claves, creo que tendría que haberlo puesto en rojo. Es una de las claves de cómo ganar partidas. Si no aceptamos daño a la base, si intentamos protegernos todos y bajamos muy rápido los centinelas y gastamos muy rápido los eventos que quitan unidades, seguramente perdamos. Luego, maximizar curaciones. Maximizar curaciones porque no tenemos tantas. Tenemos muchas, pero algunas son muy residuales, ¿no? Como ese de Akbar, que es 1. Pero maximizar curaciones para mantenernos en partida y confiar en el valor de nuestro deck es clave. Por eso lo pongo en rojo. Superar en value. Creo que lo he dejado bien claro antes, por tanto no me voy a extender muchísimo. Tenemos cartas muy buenas en mano y tenemos mucha capacidad de buscar cartas de nuestro deck y recuperar cartas de la pila de descartes directamente para ponerlas en mesa o a nuestra mano para seguir poniendo recursos y poder seguir bajando cosas grandes, 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 de mucho valor, mucho valor, mucho valor. Tened en cuenta que superamos en valor al rival muchas veces si conseguimos sobre todo parar el agro del enemigo. Agro de Sabine y Leia rojo, pero también de ese boba que se descontrola y de pronto en turno 5 ya es una picadora de carne que nos quiere pasar por encima. Si eso lo conseguimos parar, el valor que tenemos nosotros de siempre recursos en mano y siempre poder intentar encontrar esa respuesta a lo que nos plantea el rival va a hacer que pasemos por encima.
Y clave el turno 7. El turno 7 es clave por varios motivos. El primero, sale Chihuahua. Más que turno 7 es el turno 6, que es cuando tenemos 7 recursos, ¿ok? Pero bueno, pequeña ratita, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Es importante que cuando tengamos 6 recursos en mesa, tratemos de aguantar unidades en la mesa. Y es donde volvemos otra vez a aceptar daño a la base. Aceptar daño a la base para jugar unidades un poquito más tarde que el rival y poder asegurar que mantenemos unidades y por tanto cuando sale Chihuahua que estén protegidas, porque es un centinela brutal de 2-9, ¿ok? El rival va a tener que estamparse contra Chihuahua. Chihuahua va a poder hacer incluso un ataque inmediato con mucho más ataque contra otra unidad para tradear una unidad rival y ojalá incluso sobrevivir. Y si no, ir contra la base y decir, hola, que también soy un midrange, no vengo a solo aquí a controlar, ¿ok? Pero tener unidades que estén por detrás de Chihuahua cuando sale Chihuahua es muy, muy importante. Y luego, en mano, idealmente queremos tener 2 cartas. Luke Skywalker, ¿vale? Chihuahua va a morir muy difícil, o sea, no queremos que Chihuahua muera. Por tanto, lo que decía antes, que haya detrás de él, detrás de Chihuahua, otra unidad que podamos estampar para que sea derrotada y por tanto luego bajar a Luke Skywalker y meterle el -6/-6 es muy importante. Pero si no, el -3/-3 para que Chihuahua aguante varios ataques puede ser partida, porque es otra vez aguantar, aguantar, aguantar. Y a su ladito, al lado de Chihuahua, va a haber un 6-7 con Restore 3 que va a meter mucho daño, va a poder tradear, ¿ok? Y si no, la otra opción es tener el a la U. Ya hemos visto antes que hay muchas combinaciones, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos. Tener impacto directo, aguantar con centinelas, sacar mucho valor para volver a llenar la mano llena de recursos y poder jugar en turnos posteriores, a la U nos trae esto. Entonces, ese turno 6, que es cuando tenemos 7 recursos, es importantísimo que hayamos llegado bastante sanos y con unidades en la mesa para que puedan acompañar. Así que, repito, aceptar daño a la base es importante tenerla en rojo por todo esto que acabo de explicar. Y confiar en curaciones. Tenemos mucha curación, pero tenemos que saber maximizarlas para sacarle mucho valor. Y ahora, ¿cómo perdemos? Bueno, ¿cómo perdemos? Contra un agro explosivo, sobre todo que pase por encima de saboteadores. El ejemplo perfecto, el deck de Sabine amarillo que subí hace la semana anterior, ¿vale? You-wins precipitados, ¿vale? Hay muchas veces que empieza nuestro turno, nos da miedo recibir daño a nuestra base y digo, voy a bajar un You-win rápido para meter centinelas y evitar daño. Si eso ocurre y no tenemos ya en la mesa otras unidades interesantes que puedan tradear, que puedan aguantar, etcétera, jugar un You-win muy precipitado para que el rival nos lo limpie y luego él tenga todos los recursos disponibles para bajarnos y superarnos en valor en mesa, es perder partida. Entonces, vuelva a lo de antes. Aceptar daño a la base, confiar en curaciones y entender que necesito tener unidades en mesa para poder sacar valor, ¿ok? Entonces, You-win precipitados, ojito. Hay veces que sí, a veces que toca sacar rápidamente un loop para rematar una unidad que nos va a hacer un montón de daño, pero le quedan 3 de vida. Pero usamos You-win para buscar a Luke, meter el -3/-3, acabar con él y ayudarnos a mantener en partida. Sí, pero ojito, hay que preguntarse muy fuerte. ¿Este You-win necesito hacerlo ya o puedo aguantar una acción y activo otra cosa? Esto es muy importante, ¿ok? Y otra cosa que no está aquí escrita, pero que he comentado antes, es que muy fácil podemos perder si no jugamos en tono iniciativa. Hacer 1 o 2 de daño con R2, con Mos Mothma, con Akbar, muchas veces no nos va a dar, no va a ser relevante. Tener iniciativa sí. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar centinela tras centinela tras centinela. Si esto no lo tenemos en cuenta y el rival tiene iniciativa y nos puede hacer más daño a la base o buscar tradeos favorables donde gane presencia en mesa y nosotros vayamos por detrás todo el rato, eso es derrota casi segura. Y por otro lado, eventos que nos puedan matar. De derrotar directamente a Luke Skywalker o al Home One, ¿vale? Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y aquí lo bueno es que como tenemos tantas cosas en mano, podemos empezar a jugar cositas para retrasar, ¿no? Retrasar que, por ejemplo, te juego esta cartita, a ver cómo reaccionas, ya bajas los recursos, ahora sí te bajo a Luke Skywalker porque, repito, tendremos muchos recursos en la mesa, ¿vale? Para girar y poder bajar cosas de la mano. Lo mismo con Home One. Entonces, ojito con esos eventos que nos puedan quitar esas amenazas que pueden hacer mucho daño a la base rival y que es la parte que nos convierte en mid-range, que es lo que nos permite lidiar contra otros mid-range y lo que nos puede acelerar partida para que el control no nos derrote a muy largo plazo, ¿vale? Luego, áreas que nos limpien mesa, como es el Super Laser Blast o el Bombing Run, ¿vale? Ojito también con tener demasiadas cosas en mesa, sobre extendernos, bajar demasiadas cosas, porque el rival puede ser que esté esperando que hagamos eso,
para limpiarnos mesa y a lo mejor si no tenemos un You-Win en mano nos va a costar regresar a la partida, por más que tengamos muchas cartas en mano, ¿ok? Ojito con esto. Por tanto, muy relevante entender qué tanto necesito bajar y qué tanto no. Normalmente, repito, por 50ª vez, siempre queremos bajar algo a recursos. Pero, si estamos jugando contra control, estamos viendo que el estilo del juego del rival es, bueno, estoy pasando, primera acción, giro a ida inverso para curarme, digo, este me quiere borrar de la faz de la tierra. Así que, primero, quizá hago ataques con las unidades, veo qué va haciendo, ¿no? Porque si pasa mucho, me lo va a cantar, a lo mejor tiene que jugar esas áreas antes y ahí ya bajo yo mis cositas, ¿de acuerdo? Idealmente contra estos decks intentar llegar con varias unidades en mesa, de tal forma que puedo atacar, ¿vale? Para que el rival esté forzado a hacer algo rápido o pierda mucho valor, porque si llega un punto en el que pasa y nosotros no sentimos que sea súper importante jugar algo de la mano, paso, volvemos a empezar un turno y a ver, juégame si quieres ese área con lo que tengo en mesa, porque ahora tendré más recursos en mano, habré jugado más cartas a recursos y te puedo llenar otra vez la mesa súper rápido, ¿vale? Entonces, importante cuidarnos muy bien de los eventos que limpien mesa y cuidar muy bien de esos eventos que eligen a una unidad nuestra, nos la quiten de la mesa, porque es las cosas que más daño nos pueden hacer, sobre todo en partidas a largo plazo, ¿no? Que quieran durar mucho contra el control. Y bueno, estamos ahora delante del deck, como ven, 68 likes, la gente está encantada de este deck. No ha habido muchos cambios, por tanto, bueno, ¿hay espacio de mejora? Puede ser, pero yo lo veo bastante redondito, la verdad. Los cambios que propuse, sobre todo, por si les falta algunas cartas, ¿no? Pero si no, está bastante redondito. Cambios vendrán al futuro, como ese Razor Crest, que yo creo que viene a mejorar este deck por mucho, por ese Restore 2, por ese coste 4 en la parte del espacio, porque no siempre vamos a querer jugar al centinela o no lo necesitamos priorizar mucho, porque a lo mejor estamos viendo que el deck de rival va mucho en la tierra y meter un centinela en la parte espacial pues quizá no nos aporta tanto, pero curarnos 2 y meter 3, ahí sí, ¿ok? Pero está bastante bien. Aquí es donde lo que les explicaba, que él habla un poco del torneo y de un poquito de todo el valor que saca R2, ¿no? Que me encanta cómo lo explica. Esta parte del Mulligan, en el anterior vídeo, en la anterior guía de Sabina Amarillo, lo hice en TTS y jugué los turnos, pero creo que alargó un poquito el vídeo sin sentido y no creo que haga tanta falta. Vamos a hacer entonces un par de Mulligans a ver qué tal se porta el deck. Bueno, yo aquí ¿qué guardaría? Si necesito mucha curación, me mantendría a Kanan, ¿vale? Para bajarlo en turno 4 sí o sí. Pero si no, se iría para recursos y Takedown solo lo priorizaría si estoy delante de Sabine o algún líder que sé que va a salir pronto, que me va a hacer algún daño, algún centinela que quiera sacar, por ejemplo, estos que tienen daño 3 y por tanto se queda dentro del rango 5 y lo uso. Si no, serían estas dos las que serían. Probaríamos 2 y You-Win siempre me lo quedo en mano. Necesito llegar al turno 7 con You-Win en la mano. Y dependiendo de esto, pues sería ya o jugar estos dos costes 3, uno de los dos, y por tanto guardarnos Bright Hope dependiendo si va mucho por el espacio, pero si no de You-Win vamos a poder salir bien por ahí. Entonces, más o menos ese sería el enfoque. Vamos a hacer otro Mulligan. Bien, mira, aquí entran cosas interesantes. Home One. Va a tardar muchísimo en salir. Tenemos otro. Y Home One se tiene que ir ya sí o sí seguro. Y otra vez lo mismo, la misma pregunta. ¿Voy a necesitar curación? ¿Voy a necesitar lidiar con cosas potentes en turno 3, turno 4, turno 5? Si es que sí, Kanan se tiene que quedar. Si es que no, o si el rival no va mucho por el espacio, pues se puede ir esta o se puede ir Bright Hope, ¿vale? Y mantenemos estos dos costes 3 para tener flexibilidad de cara a ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Marín ataque en el segundo turno, bajaríamos este. Necesitamos rematar cositas que tenga 2 de vida, nos vamos con Akbar, ¿vale? Robaríamos 2, Takedown, lo mismo de antes, nos lo quedamos solamente si delante tenemos algo que nos preocupe, algún líder que nos preocupe, o un Boba Fett o algo así, ¿no? Una unidad Boba Fett que queramos quitar de la mesa, venga, la sacas, te la quito. Y si no, este centinela es muy potente, este 4-3 va a hacer que prácticamente todo lo que tenga el rival se va a estampar y van a morir los dos, así que ni tan mal. Vamos a hacer otro Mulligan. No estamos sacando R2. Si quiere hacer algún ejemplo con R2. Vanquish siento que es muy pronto. Esta sería muy prontito y también sería esta. Y me quedaría esto. De acuerdo que primer turno bajamos este seguro
Y en el siguiente turno veríamos, si necesitamos empezar a lidiar con cosas, tradear, el Electrostaff puede merecer la pena, sobre todo porque necesitamos que se quede vivo el marine. Si no, pues robaríamos. Vamos a ver qué pasaría. Bueno, claramente se va el Electrostaff, se va a recursos. Y aquí es donde podemos enfocar el turno 3 de distintos modos, ¿no? Como dije antes, potenciando al marine para que pueda tradear, ¿no? Y pueda quitarnos amenazas fuertes del rival que nos vaya sacando. O centinelas. Pero Hong-Wan en este caso sí nos lo queremos quedar. Y ese también nos lo queremos quedar porque nos va a ayudar a recuperar cosas. ¿El qué? El marine. Seguramente va a morir. Bueno, lo podemos sacar un poquito más tarde. Vamos a robar otras dos. Takedown y R2. Aquí seguramente, dependiendo qué tanto necesitemos centinelas, R2 sería el que se iría. Para guardarnos takedown para alguna cosita más potente después. Y hasta aquí, gente, yo creo que más o menos ha quedado bastante clarito. No sé si he hablado muy deprisa, si es que sí es por parte de la emoción y por no hacer vídeos enormes, largos, porque entiendo que su tiempo es muy valioso y no quiero que vean vídeos súper largos, pero bueno, una guía de un deck así tan en profundidad requiere tiempo. Espero que jueguen mucho este deck, de verdad, es muy jugable, es muy divertido. Denle el toque que ustedes quieran, ¿no? De pronto pueden buscar otros cambios que yo no he propuesto, pero a día de hoy así está bien y es un deck que funciona muy bien contra el agro. Si tienes un robo decente, ¿no? De unidades bajitas al que le das centinela y luego ya empiezas a sacar cosas más potentes para hacer tradeos y aguantar en mesa con la curación. Y contra el control eres capaz de ir bastante rápido contra la cabeza y que el rival tenga demasiadas cosas que diga: quiero quitarme muchas cosas de la mesa y no tengo tantos eventos y no tengo tanto tradeo. Así que deck muy flexible, muy bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.